Qué buena, hacía tiempo que no escuchábamos la épica intro de nuestra querida Luda Merino. Adelante, Luda, que hoy tenías un par de cositas que contarnos. Yo quería que nos contases, porque nos lo has anunciado, sobre el 80º aniversario de la liberación de Auschwitz, que es el año que viene, y que se vienen cositas. Se vienen Sí, a cositas. ver, el 27 de enero se van a cumplir ya 80 años de la liberación de Auschwitz y van a pasar cosas, porque esto es así como funciona. Cada vez que hay un aniversario, empieza, o sea, todo el mundo a interesarse por el tema. Bueno, de hecho, no puedo contar mucha cosa, pero yo, por ejemplo, cuando estoy en la editorial y tal, o sea, yo sé de gente que va a sacar libros y tal sobre el tema, porque van a ser los 80 años, ¿vale? Y no solo de Auschwitz, con el tiempo van a ser de Mauthausen, de Bergen-Belsen y de todos los campos, ¿no? En realidad Abuelo, hay abuelo, algunos. ¿cuántos años tenías tú cuando liberaron Auschwitz? Estarías en los Pues 30, 40, ¿no? yo estaba ya en la jubilación. Estabas en la jubilación, claro, claro. Sí, sí, claro. Sí, sí, suponía. A ver, está, un momento, está el señor Lobo que se ha vuelto a ir y ha vuelto a entrar. Espérate un momento. Señor Lobo. Bueno, ahí le dejo por si quiere entrar. Sigue Luda, perdona. De hecho, hay campos de los que ya se han cumplido los 80 años, pero son campos de los que nadie se acuerda. O sea, Beusek, Keumo y Sobibor creo que eran. No, Sobibor no, Treblinka. Creo que se liberaron en julio de 1944, lo cual significa que ya se han cumplido los 80 años. Lo que pasa que son campos que, pese a ser de exterminio, no los recuerda nadie. Y Mayanek también se liberó alrededor de esas fechas en verano. Así que, realmente, lo que se conmemora es un poco ese rollo de que Auschwitz fue un poco un punto de inflexión, pero en realidad ya eso ya ha empezado, por así decirlo. Eso es una cosa que la gente, para empezar, ni siquiera tiene en cuenta. Pero yo venía un poco a hacer una especie de reflexiones porque vamos a ver cosas. O sea, cuando empieza a comentarse el tema, vamos a ver a gente hablar sin, pues lo de siempre, ¿no? Gente que, cuñados que hablan un poco sin tener mucha idea. Y van a empezar a sacar temas y temas y temas relativo a esto, ¿no? Para empezar, bueno, con todo esto de la guerra de Rusia y Ucrania, y esto yo lo he visto mucho en mi cuenta de Twitter, hay mucha gente que usa el tema de Auschwitz como si fuera una especie de argumento de algo. En plan de, no, es que Rusia liberó Auschwitz y entonces ya son los buenos. Vale, muy bien. Rusia ahora es una cosa, Rusia entonces era otra. Rusia entonces hacía muchísimas salvajadas también, no se nos olvide. Y sencillamente fueron los que les pilló. O sea, esto tampoco tenemos que perderlo de vista. Los que liberaron el campo eran unos soldados que se encontraron aquello allí, no le dieron tampoco muchísima importancia, o no al menos la que parece que tiene ahora para nosotros, y sencillamente fueron los que se lo encontraron en medio de la nada. O sea, ellos iban en su avance y se encontraron eso. Y eso no les hace ni una maravilla de personas, ni tampoco les hace unos demonios, porque por otro lado Stalin hacía lo que hacía. ¿Vale? O ¿No sea, eso... hubo, Luda, una especie de carrera entre los yanquis y los rusos a ver quién llegaba antes a Berlín? A Berlín sí. A Berlín sí. Pero a... Y bueno, los rusos además, como tenían tantísimas tropas, pues llegaron antes, ¿no? Pero lo que son los campos en realidad les daban igual. O sea, la carrera efectivamente era Berlín, no eran los campos. Y de hecho la prueba la tienes en que los americanos sí que documentaban más todo lo que fueron encontrando, también porque llegaron más tarde que los soviéticos a los campos que llegaron a liberar. O sea, se los liberaron ya en el 45, mientras que los soviéticos los primeros los encontraron en el 44 y ya a inicios del 45. Entonces los otros ya les pilló un poquito más preparados y llevaban cámaras mejores. Pero la liberación de Auschwitz está fatal documentada. O sea, no sé si habéis visto las imágenes de la liberación y los vídeos. Los vídeos son, hablando claro, una mierda. Los soviéticos llevaban 4 cámaras contadas. Las fotos de la propia liberación en sí son unas fotos que la verdad es que no tienen una calidad maravillosa. Y los pocos vídeos que hay de una calidad decente es porque se grabaron después de la liberación. Y son como recreaciones. O sea, si comparáis algún día, hay 2 vídeos muy curiosos. Uno es básicamente varios niños caminando entre 2 alambradas. Y el vídeo ese tiene una calidad terrible, pero terrible, o sea, pésima, porque claro, eso era una camarita así que llevaban portátil los soldados y era lo que había. Y sin embargo, luego hay otro vídeo que se usaba de propaganda, que era un vídeo donde llegan los soldados, abren las puertas del campo principal de par en par y salen todos. Y ese vídeo, sorprendentemente, tiene muchísima más calidad, porque ese vídeo es una recreación. Es una cosa que hacen después. Y eso no significa que sea falso, sencillamente, bueno, que en su momento cuando les pilla, ellos se encuentran lo que se encuentran. Y en Auschwitz además quedan 4 monos. O sea, eso lo evacuaron entero los nazis para intentar que quedara cuanto menos gente mejor. Por eso lo poco que se encuentran los soviéticos son gente enferma, que no puede caminar, niños y ancianos. Eso es lo que se encuentran.
Entonces, siempre, de hecho, hay gente, esto lo usan mucho los negacionistas, ¿no? Es que mira qué bien estaban los presos, claro, como que son gente del pueblo que pusieron ahí, ¿no? Entonces, eso lo vamos a escuchar mucho. Se va a sacar mucho el tema de que si Rusia, que si no sé qué. Eso pasa constantemente. Luego también vamos a ver a gente que se olvida de que en Auschwitz es verdad que la mayoría de los prisioneros eran judíos. Y con mayoría me refiero a una abrumante mayoría. En este campo no era, no, es que eran un tercio y en otros eran, no, aquí era abrumante. O sea, aquí del 1.300.000, 1.100.000 eran judíos. Y vamos a escuchar a mucha gente decir que, claro, que como se habla todo el rato de los judíos de Auschwitz, que es que eso es blanquear a Israel, porque eso pasa constantemente. Porque, claro, hablar de lo que pasó significa quitarle importancia a lo que pasa ahora. Supongo que para la gente eso tiene sentido. Lo vamos a escuchar mucho porque es que va a ser constante. O sea, al final, como es el campo más conocido, y casualmente en ese campo lo que más había eran judíos, porque los nazis, la solución final, en parte le hicieron contra los judíos. No digo en parte, porque parte era para los gitanos y otra gente que también se cargaron. Pero claro, Antes, como la mayoría eran cuando hablabas de que habrá actos y tal por los 80 años de la liberación, yo estaba pensando que Israel intentará aprovecharlo en su beneficio. Claro. Y como siempre, Pero eso imagino está que... claro. O sea, de hecho, bueno, a ver, esto ya es meterme un poco en otro berenjenal, pero hay gente, y estos son los que menos además les culpo yo un poco de los pensamientos que puedan tener, supervivientes, que básicamente ellos están, o sea, cuando ocurrió el 7 de octubre y tal, o sea, esta gente viviendo lo que vivió, lo que pensaban ellos era otra vez no. Vale, eso es así. Son los únicos a los que yo puedo decir que no, que entiendo las cosas que puedan pensar, ¿vale? ¿Que obviamente lo van a intentar utilizar? Sí. ¿Que hablar de Auschwitz sí que fue el mayor centro de exterminio de judíos durante la Segunda Guerra Mundial es blanquear? Pues no, honestamente. Y eso lo vamos a escuchar mucho, constantemente. También vamos a ver que se va a olvidar a otros colectivos, porque claro, cuando digo que es una inmensa mayoría de los judíos no significa que sean los únicos. Era que fueron una inmensa mayoría en ese campo, además. Pero allí hubo también gitanos, hubo prisioneros políticos, hubo homosexuales, hubo discapacitados, hubo de todo. Lo que pasa es que, claro, los más predominantes en ese campo concretamente eran judíos porque la mayoría de los de la solución final estaban destinados a los judíos. Mientras que otros campos como Bergen-Belsen o Ebensee o tal estaban más parejos, había un poco de todo. Pero eso lo vamos a escuchar constantemente porque, claro, no se puede hablar de una cosa sin estar, se supone que blanqueando a. No sé. Va a hacer falta una Luda Merino en cada tertulia en la que se hable de esto ahora en enero cuando se cumplan los 80 años para que ponga los puntos sobre las IES en eso, en cada cuñado que se atreva a decir. También vamos a ver mucha gente, bueno, esto literalmente lo vamos a ver. Vamos a ver a gente, a líderes de países, yendo y haciendo discursos completamente vacíos, porque al final son discursos que les escriben diciendo 4 cosas vacías. Y probablemente en España pase una cosa que es que se van a olvidar a los españoles, porque hubo españoles en Auschwitz, muy pocos, pero los hubo. Y uno de ellos era un valenciano que se llamaba Joaquín Corteillo y que murió a causa de los experimentos médicos, que son las cosas como más míticas del campo. O sea, y eso lo vamos a ver. O sea, el año pasado, por los 79 años, creo que fue Ayuso a verlo. Y claro, el discurso que hizo fue pues, lo más genérico del mundo. Ojo, tampoco la culpo, porque es que son todos iguales. No sé si habéis escuchado los discursos. Los únicos que van a hacer un discurso probablemente más, digamos, medido y pensado, probablemente, curiosamente, va a ser Israel. Y porque les conviene, obviamente. El resto de gente, porque ¿qué discurso va a hacer, yo que sé? Si va yo te diría, Luda, que todos los líderes que vayan van a hacer un discurso vinculado con la situación actual, o sea, para favorecer la situación de Israel actualmente. En función de cómo esté la situación en el momento que sea el acto, pues dirán lo que interese en ese momento. Israel de una manera más marcada. Claro, a ver, eso está claro. Y a ver, sí que es cierto que en Israel hay muchos supervivientes de aquello, y que es lógico en parte de que se pongan a utilizarlo, es que es una cuestión política. Pero a lo que voy es a que el hecho de que eso exista y de que hagan eso no significa ni que sea un ablancamiento ni nada. Es que yo he visto veces que yo hablo del tema, en plan de, mira, este es, yo qué sé, un niño que murió en Auschwitz, y me dicen, no, es que eran sus descendientes. Y digo, ¿pero qué descendientes? Si murió con 4 años en una cámara de gas, ¿qué descendientes? O sea, te encuentras con cosas que a veces ya rozan un poquito lo absurdo. Y ojo, no seré yo quien defiende a Israel, ¿eh? O sea, me parece que lo que están haciendo es terrible. Pero cada cosa por su cuenta. Es como lo de Rusia. No, es que como Rusia antes liberó Auschwitz, es que ahora son los buenos. Rusia ahora es una cosa y antes era otra. Ya está. O sea, no hay otra historia. Y el tema de los discursos vacíos lo vamos a ver porque siempre que va un mandatario a algún lado, siempre obviamente tal. Yo no sé
Por ejemplo, el rey de España fue a visitar Auschwitz y no hizo ni una sola mención a los españoles porque implica decir que son republicanos, por supuesto. Y espero que algún día vaya a visitar Mauthausen. Y claro, ahí va a ser imposible que no hable de los republicanos, porque eran prácticamente todos los españoles lo eran. Entonces vamos a ver una serie de cosas genéricas y luego vamos a ver a mucha gente directamente que no sabe distinguir un campo de otro, porque Auschwitz no era uno, eran 3. Y te van a hablar de Auschwitz de una forma súper genérica y van a ir allí y allí con el guía delante van a descubrir que existen 2 campos, porque esta gente es así. Esta gente va a lo que va a hacer su discurso y van a ir y van a decir, que son 2. Porque, Hombre, en ese sentido hay que entenderles porque la realidad es que yo tampoco sabía que eran 3 hasta que nos lo explicaste tú. Claro, no, y lo entiendo. Pero me hace gracia porque parte de ir a un acto así, tan memorable, por así decirlo, porque el tema de la liberación de Auschwitz, o sea, fue como un punto de inflexión, ¿vale? O sea, ese campo es el donde murió la mayor cantidad de gente. Y creo que es bastante notorio tener que hacer este tipo de actos. Que mínimo que informarse un poco. Porque a veces que va la gente allí y no tiene ni puñetera idea de lo que van a hacer. Y yo el año pasado, cuando, bueno, hice un hilo que este año también haré un hilo un poco diciendo lo que estoy comentando ahora, posiblemente, y poniendo un poquito a la gente en contexto de lo que fue Auschwitz y un poquito de las cifras y de qué pasó concretamente, porque la gente va a oír cosas y no va a saber. Buena falta hace. Pues nada, será todo cuestión de referenciar al hilo que tú crees y cada vez que alguien se equivoque, ponerle... Sí, no, y desde luego. Y el año pasado, cuando hice el hilo, que es luego otros años, bueno, aparte de llegarme un montón de gente, porque cada vez que se acercan las fechas, y eso implica que esa semana no la tengo tranquila, bueno, me pidió Pablo para Diario Red que escribiera un artículo sobre el tema y comenté lo del tema de Ayuso. Obviamente, pero es que, repito, o sea, aquí no es tanto la ideología, aquí es cuestión de que es que todos hacen discursos que les escribe alguien y que son discursos lo más genérico posible. Bueno, pues hay que evitar que esto vuelva a pasar porque porque es lo lógico en parte. O sea, no sé si habéis visto los discursos de los políticos, pero suelen ser cosas muy parecidas. Los discursos que realmente merecen la pena son los de los supervivientes, la gente que estuvo allí. Eso es lo que merece la pena escuchar, porque escuchar a un político es como, o sea, más allá de que obviamente escuchar a Netanyahu no va a ser lo mismo que escuchar a, yo qué sé, a Putin, si es que lo invitan, porque el año pasado no lo querían invitar o no lo llegaron a invitar, no me acuerdo. O escuchar al Pedro Sánchez, más allá de que va a ser muy diferente entre ellos, luego hay otros que probablemente les escuches y sea súper parecido, porque van a decir lo mismo. Bueno, pues esto es una cosa, se lo escriben además, o sea, esto no tiene que volver a ocurrir, no sé qué, esto es la maldad, bueno, se hace una cosa predeterminada. Y lo que realmente merece la pena es escuchar a la gente que estuvo allí. O sea, y va a ser una cosa bastante loca, porque claro, a más repercusión tiene un evento, más gente va a comentar sobre él. Los todólogos de la vida. O sea, va a aparecer gente que va a decir que ellos saben muchísimo y van a comentar cosas sin tener ni puñetera idea. Y eso me hace muchísima gracia lo que te digo, porque realmente los 80 años ya ha empezado ese camino. Ya se están cumpliendo los 80 años de la liberación de algunos campos, ya se ha cumplido Sí, pero que no son de tan ellos. mediáticos, que no son tan... Pero ya claro, está, no se ha dicho nada, no Majdanek son no lo tan conoce a mediáticos nadie, que la extensión era prácticamente igual que la de Auschwitz. Es increíble, o sea, porque Majdanek era enorme, era como Auschwitz prácticamente. Y era también de concentración y exterminio. Pero claro, la gente se acuerda de los que se acuerda. ¿Qué te iba a decir, Luda? Cuéntanos algo de tu libro, ¿cómo va? Bueno, pues vamos por la segunda edición. Segunda edición, eso nos dijiste, qué maravilla, segunda edición. Sí. ¿Y has tenido feedback de lectores y así? Sí, me ha escrito mucha gente, adoptados y tal, diciéndome que gracias, que Qué muy bien guay, qué por bueno. haberlo escrito y qué tal. Así que O sea, bueno. se sienten identificados con tu relato y tal. Por último, no sé quién me había dicho la historia esta de lo de Auschwitz y que evacuaron el campo y tal. ¿Habías sido tú? Sí. Aitona. Vale. Bueno, en contexto para los que gente no está escuchando, Aitona me preguntaba cómo era exactamente, que había escuchado que antes de liberar Auschwitz, los nazis habían Hace llegado. unos meses te pregunté por la historia de un húngaro que estuvo en Auschwitz preso y tal, que yo tenía que escribir una historia sobre el tema. Y ¿Era el del número que no encontrabas? Es que no lo sé, no llegué a encontrar la... Es que me acuerdo que me escribiste porque me estabas poniendo el número y lo estabas buscando mal porque la serie de numeración de Auschwitz era un Cristo. Sí, no aparecía el nombre. El tema es que es un personaje bastante particular porque tuvo bastantes nombres a lo largo de su vida, entonces era difícil, diferentes fechas de nacimiento, era difícil encontrar su identidad
real. Y entonces quería ver si en la base de datos de Auschwitz podía aparecer, o por lo menos qué es lo que aparecía, qué datos aparecían, porque hay algunos de los que utilizó en su vida que se sabe que son falsos. Y bueno, el caso es que investigando sobre esto, que es la razón por la que te pregunté, me enteré que cuando iban a liberar Auschwitz, que es lo que hablabas antes de la evacuación, los mandaron en unos trenes, metieron pues eso, un montón de gente así en los trenes y iban a llevarlos, creo que era un sitio cerca de Suiza, una cosa así, no sé, tú sabrás mejor. Pero el tema era que los iban a enviar allí para fusilarlos a todos. Y bueno, el conductor del tren, el maquinista, retrasó la salida del tren porque sabía que los yanquis estaban de camino. Entonces, salió finalmente, pero interceptaron el tren en el camino los yanquis, que era lo que pretendía el maquinista. Y este hombre, que tiene una historia impresionante, porque sobrevivió de manera milagrosa un montón de veces, salvó la vida porque el maquinista quiso retrasar la salida. Entonces, eso era lo que te preguntaba, ¿cómo Claro, fueron a ver, esas esta historia evacuaciones? yo no la conozco tanto, porque no es la primera vez que la escucho. Hay un montón de historias que, salvo que yo me Sí, las pero me invente refería antes. solo a la de las Pero evacuaciones. lo que es las evacuaciones, lo que hacían los nazis era básicamente que cuando tienen a los liberadores a las puertas, ellos lo que dicen es: no podemos permitir que cuando ellos lleguen aquella gente. Entonces lo que hacen es que básicamente cogen a todo aquel que puede caminar, lo sacan en las caminatas de la muerte y se lo llevan bien lejos. Y hay gente que tiene caminatas realmente largas hasta campos que estaban dentro de Alemania, que esos son bastantes kilómetros. Hay otros a los que los meten en trenes. Esto me imagino que sería un poco una excepción, porque lo normal no era llevárselos a otro sitio para fusilarlos, lo habitual era llevárselos a otros campos. Y de hecho, Bueno, en los últimos meses... termina en un campo de concentración. O sea, interceptan los yanquis el tren y lo llevan a un campo, llevan a toda la gente a un campo de concentración ya liberado. Y allí empiezan a informarse, a ver de quiénes son, y ya les van dando una salida a cada uno en función de su situación. A ver, lo habitual era eso. Normalmente, como yo que sé, por ejemplo, Bergen-Belsen estaba en territorio alemán, entonces en los últimos meses pues recibió un montón de, bueno, Bergen-Belsen no me acuerdo si era, pero algunos de estos campos que estaban dentro del territorio alemán reciben al final del tiempo un montón de prisioneros que eran de otros campos de fuera. Porque en esencia lo estaban trasladando para evitar que llegaran los liberadores y se encontraran los prisioneros allí. Problema, que no puedes trasladar a todo el mundo. Y la gente que no puede caminar, por eso en Auschwitz lo que se encuentran son niños, ancianos y gente que no puede andar. O sea, por eso digo que es muy fácil identificar las fotos que son reales de las que luego recrearon los soviéticos. Porque son dantescas, obviamente. Son gente que no puede tenerse en pie, o niños pequeños. Y es muy curioso, porque toda esa gente fue trasladada a otros campos. A Mauthausen fueron unos cuantos. Y luego, claro, los iban trasladando de un campo a otro porque, claro, como que les iban comiendo la tostada y iban liberando otros campos, pues entonces los iban trasladando a campos más ulteriores, ¿no? Y ya finalmente, cuando ya estaban con la gente directamente en Alemania, con los liberadores prácticamente en Alemania, ya sí que intentan matarlos. Y ahí es cuando se producen cosas como lo de Neuengamme, del Caparcona que os conté, el barco es que quieren llenar de prisioneros y matarlos, ¿no? Pero eso ya es casi al final. O sea, esto para que os hagáis la idea fue en abril. Y la liberación de Auschwitz fue en enero. O sea, ellos intentaron retrasarlo, ir mandando a la gente para adentro. Y en los campos normalmente intentaban volar las instalaciones de exterminio. Cosa que no te vale nada si tienes un montón de testimonios. Pero bueno, ellos lo intentaron. De hecho, en Auschwitz no queda nada de las instalaciones de exterminio. Porque lo poco, o sea, uno de los crematorios se lo cargaron los presos, pero otros tanto se los cargaron los propios nazis. Para evitar que se supiera. No sirvió de nada, pero... Bueno. Pues así Luda, que nada, eso es todo. seccionón hoy, hay que decirlo, siempre que... Además me encanta, porque Luda nos dice a media tarde, la verdad es que no tengo nada de lo que hablar, pero venga, entra un rato y nos da una masterclass, en este caso hoy, sobre Auschwitz y la Lo liberación. bueno es que como me lo sé todo, no tengo que estudiarme. Por eso, sí, eres un poco como el gran jefe Halo. Muy bien, Luda, que ya está, la semana que viene no hay Muévete a Tula, no sé si te veremos en 2 semanas, que será el último programa del año. Muchas gracias por estar aquí, ya te dejo cenar.